Antes de comenzar con la historia, no olvides darle like y suscribirte para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que te atrapará. Vamos a comenzar. Las sombras de Elara capítulo 1. La llama azul. Elara siempre había sido un pueblo tranquilo, rodeado de montañas cubiertas de neblina y con un río que cantaba suavemente al amanecer. Parecía un sitio sacado de un sueño. Pero esa madrugada, cuando el cielo aún era una mezcla de violeta y gris, algo cambió. Lucía despertó sobresaltada. Su corazón latía como si acabara de correr una maratón y su piel estaba cubierta de un sudor frío. Había soñado con fuego, pero no un fuego común. En su visión, una llama azul danzaba sobre el altar de la iglesia abandonada, y en su centro, una silueta envuelta en sombras la observaba con ojos sin pupilas. No podía recordar nada más, pero sentía el eco de una voz que susurraba su nombre desde muy lejos. Lucía, despierta, ¿qué demonios fue eso?, murmuró mientras se sentaba en su cama, frotándose el rostro. La casa estaba en silencio. Su madre aún dormía, y el reloj de péndulo en la sala marcaba las 4:17 de la madrugada. Se levantó lentamente, tomó su abrigo y se acercó a la ventana. El aire era espeso, y una neblina más densa de lo normal cubría las calles. Entonces la vio, una tenue luz azul que titilaba a lo lejos, justo en dirección a la iglesia vieja. Debe ser alguien jugando, se dijo, tratando de convencerse. O una linterna, nada más. Pero no pudo quitarse de la cabeza que esa llama era exactamente la del sueño. Azul. Viva. Inquietante. Tomó sus botas, encendió una linterna y salió por la puerta trasera sin hacer ruido. El pueblo dormía, ajeno al pulso de energía que parecía vibrar en el aire. Cada paso que daba hacia la iglesia, sentía como si el suelo la empujara a retroceder, pero una fuerza mayor la impulsaba hacia adelante. El edificio estaba abandonado desde hacía años. Decían que se cerró luego de que el sacerdote desapareciera sin dejar rastro. Nadie quiso tomar su lugar. Con el tiempo, la iglesia se convirtió en un lugar prohibido para los niños y evitado por los adultos. Cuando llegó al portón de hierro, lo empujó con cuidado. Crujió como si nunca antes lo hubieran abierto. Avanzó por el pasillo de piedra, esquivando escombros y bancos rotos. El aire olía a humedad y cera vieja. Entonces la vio. La llama azul ardía sola sobre el altar. No tenía fuente visible. No había velas, ni linterna, ni mecha. Solo fuego. Bailaba con lentitud, como si supiera que la estaban mirando. Lucía tragó saliva y dio un paso más. Al hacerlo, la llama creció un poco, como si la saludara. Fue ahí que notó algo más. Una figura arrodillada ante el altar. No era una sombra. Era alguien. Alguien real. «Hola», preguntó, con la voz temblorosa. La figura no respondió. Vestía una capa oscura con símbolos bordados en hilo plateado. Su cabello era largo, blanco como la ceniza. No se movía. No parecía respirar. Lucía dio otro paso, y entonces la figura se levantó lentamente, girando hacia ella. Su rostro era joven, pero sus ojos eran antiguos. Muy antiguos. No tenían color, eran completamente blancos. «Al fin has llegado», dijo la figura con una voz profunda, calmada. «Te he estado esperando». «¿Quién eres?» «No soy el importante aquí, Lucía. Lo eres tú». «¿Cómo sabes mi nombre?» «Lo supe antes de que tú nacieras. Porque tú eres la elegida. La portadora de la marca». Lucía retrocedió un paso, confusa y asustada. «¿De qué estás hablando?» El extraño levantó la mano y señaló hacia su pecho. De la llama azul salió un destello, y en ese instante, Lucía sintió un ardor bajo su clavícula. Se miró y, ante sus ojos, una figura comenzó a trazarse sola en su piel. Un símbolo en espiral, rodeado de runas. «¿Qué es esto?» «Es tu destino». «No quiero un destino». La figura bajó la mano. La llama azul disminuyó, pero no se apagó. «Lo querrás», dijo. «Cuando descubras quién eres en realidad, y lo que viene para este pueblo». Lucía no sabía si gritar o correr. Estaba atrapada entre el miedo y la fascinación. Todo en ella le decía que huyera, pero algo muy profundo, algo enterrado en su alma le pedía que escuchara. «¿Y qué viene para este pueblo?», preguntó finalmente. La figura se giró hacia el altar, donde la llama ahora ardía con más intensidad. «Una sombra. Una que despertará con el eclipse. Y tú eres la única que podrá detenerla. Pero para eso, debes recordar. Recordar que... tu otro yo. El que duerme dentro de ti». En ese momento, el suelo tembló levemente.
La llama azul se extinguió de golpe, y la iglesia quedó en total oscuridad. Lucía encendió su linterna, pero no había nadie más. La figura había desaparecido. Solo el altar permanecía allí, cubierto de polvo. Pero el símbolo en su piel seguía ardiendo. Salió corriendo de la iglesia, sin mirar atrás, sin entender qué acababa de pasar. Pero sabía, sin duda, que su vida ya no volvería a ser la misma. Y el sueño no había sido un sueño. Capítulo 2. El eco del campanario. A la mañana siguiente, Lucía no logró quitarse de la mente la imagen de la llama azul. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a verla, brillante e hipnótica, bailando en completo silencio sobre el viejo altar de piedra. Trató de distraerse ayudando a su abuela a preparar el pan para vender en la plaza, pero la sensación de inquietud seguía cosida a su espalda como una sombra. «Estás muy callada», dijo su abuela mientras amasaba. «¿Soñaste otra vez?». Lucía asintió. Su abuela bajó la mirada y suspiró, como si ya supiera exactamente de qué se trataba. «¿La llama?». Lucía levantó la vista, sorprendida. «¿Tú también la has visto?». «No en sueños, no como tú. Pero he oído historias, y las llamas azules no son buena señal». Ese día, en lugar de quedarse en el puesto de pan como de costumbre, Lucía caminó hacia el extremo norte del pueblo, donde se alzaban las ruinas de la vieja iglesia de San Elías. Nadie se acercaba a ese sitio desde que fue destruido por un rayo hace más de 30 años. Según los ancianos, el lugar se había vuelto maldito. Animales desaparecían al pasar por ahí, y a veces se oían campanadas, pese a que la campana había caído y se partió en dos durante el incendio. Lucía no era supersticiosa. Pero algo la empujaba. El sueño, el fuego azul, y el extraño comportamiento de los pájaros esa mañana. Ninguno cantaba. Cuando llegó, el aire era más denso, como si el viento hubiera olvidado pasar por ahí. Las piedras cubiertas de musgo parecían respirar bajo la humedad. Entró con cuidado, sorteando escombros y fragmentos de vitrales rotos que reflejaban la poca luz con un brillo siniestro. El altar seguía en pie, negro por las llamas, cubierto de hiedra, pero intacto. Lucía lo rodeó, buscando algún indicio de lo que había visto en su sueño, pero no encontró nada. Hasta que escuchó un sonido. Un tintineo agudo, metálico. Le siguió una vibración muy leve en el suelo, apenas perceptible. Se giró. En lo alto del campanario, una figura oscura se movía. No pudo distinguir bien qué era, pero estaba ahí. Un segundo después, el tintineo se convirtió en una sola campanada sorda, como si el eco del pasado hubiera sido liberado por accidente. Lucía retrocedió. Quiso correr, pero algo dentro de ella, más fuerte que el miedo, la mantuvo inmóvil. Entonces, la vio. Una pequeña flama azul, encendiéndose lentamente sobre el altar. Exactamente como en su sueño. No ardía como el fuego normal. Era silenciosa, casi etérea, como si no perteneciera a este mundo. Y junto a la flama, una palabra apareció grabada sobre la piedra, como escrita por una mano invisible. «Despierta». Lucía dio un paso atrás, sin dejar de mirar la llama. Un viento súbito se coló entre las paredes rotas y apagó la flama. Todo volvió al silencio. El mensaje desapareció. Corrió. No miró atrás. No paró hasta llegar a su casa. Su abuela la esperaba en el pórtico, con los ojos clavados en el camino, como si supiera exactamente de dónde venía. Cuando la vio llegar, no preguntó nada. Solo se apartó, dejó que Lucía entrara, y cerró la puerta. «Tienes que hablar con Antón», dijo finalmente. «Él sabrá qué hacer». «¿Antón? ¿El viejo del molino?» «No es solo un molinero. Él también soñó con la llama. Hace muchos años. Antes de que su hija desapareciera». Lucía sintió un nudo en el estómago. Recordaba esa historia. Antón había vivido solo desde que su hija, Clara, de apenas 10 años, se perdió en el bosque. Algunos decían que se había ahogado en el río. Otros que fue raptada. Pero hubo quienes murmuraban que algo la había llamado desde las sombras. Esa noche, Lucía no durmió. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a oír la campanada. El tintineo inicial. La palabra escrita con fuego invisible. Y la figura en el campanario. Al amanecer, fue al molino. Antón estaba sentado junto a la rueda de piedra, afilando una hoz. Su espalda encorvada, su cabello blanco como la harina que cubría su delantal. Al ver a Lucía, levantó la vista con una lentitud extraña, como si ya supiera por qué estaba ahí. «¿La has visto, verdad?». Lucía asintió, sin saber cómo empezar. «La llama azul, en el altar». Antón dejó la hoz a un lado.
Se levantó sin decir palabra y la hizo entrar. El interior del molino olía a cebada, madera vieja y algo más, incienso. Sobre una mesa había papeles, dibujos, símbolos que Lucía no entendía. En el centro, un mapa del pueblo, y en él, 4 marcas. Una sobre la iglesia. Otra en el bosque del sur. Una más en el lago. Y la última, en la casa de Lucía. Hace 30 años, 5 de nosotros vimos la llama. Todos tuvimos el mismo sueño. Uno de ellos era mi hija. Otro, murió al entrar al bosque. Los demás, desaparecieron con el tiempo. Excepto yo. Lucía tragó saliva. Algo dentro de ella quería salir corriendo, pero no lo hizo. ¿Por qué a mí?, preguntó. Antón la miró con unos ojos más tristes que cansados. Porque las sombras han despertado otra vez. Y esta vez, no quieren venir por los viejos. Se hizo un silencio denso. Solo el girar de las aspas del molino se oía a lo lejos. ¿Qué son esas marcas en el mapa? Antón las señaló una a una. Son los lugares donde la llama puede aparecer. Son portales. Fracturas. Si se encienden todas, lo que hay al otro lado cruzará. Lucía sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Y cómo se detiene? Antón la miró fijamente. Alguien debe entrar al otro lado. Capítulo 3. El guardián del bosque. La conversación con su abuela dejó a Lucía con más preguntas que respuestas. ¿Cómo podía alguien más conocer la llama azul? ¿Qué significaban esas historias que, según su abuela, habían sido contadas por generaciones? Decidida a descubrir más, esa tarde caminó hacia el bosque de cedros viejos, un lugar que los niños del pueblo evitaban por superstición y por miedo. La arboleda estaba en silencio, como si el bosque contuviera el aliento. A cada paso, las hojas crujían bajo sus pies, pero no había canto de aves ni zumbido de insectos. La luz del sol apenas se filtraba entre las copas, tiñendo todo de un verde apagado. Lucía recordaba vagamente que, según la leyenda, en ese bosque vivía un anciano solitario al que llamaban el guardián del bosque. Nadie sabía su verdadero nombre ni desde cuándo estaba allí, pero siempre se decía que era más viejo que el mismo pueblo. Caminó durante lo que parecieron horas, hasta que vio una pequeña cabaña escondida entre raíces retorcidas y ramas caídas. Era casi invisible, camuflada por el musgo y las sombras. Se acercó con cautela, el corazón latiendo con fuerza. Antes de que pudiera tocar la puerta, esta se abrió. «Te estaba esperando», dijo una voz ronca, profunda. Lucía se congeló. Frente a ella, un hombre de barba blanca hasta el pecho, ojos grises y ropas hechas de lino desgastado la observaba con una mezcla de curiosidad y melancolía. «¿Usted es el guardián?», preguntó, insegura. El hombre asintió, haciéndose a un lado para dejarla pasar. «Tu abuela te habló, ¿verdad? Me dijo que hay historias sobre la llama azul». El guardián no respondió al instante. Se sentó junto al fuego, en el centro de la cabaña, e indicó con la mano que ella hiciera lo mismo. La llama no es un fuego cualquiera. No quema, pero consume. No ilumina, pero revela. Aparece solo cuando el equilibrio está en peligro, dijo finalmente. Y si la has visto, es porque ha comenzado otra vez. ¿Qué ha comenzado? El guardián la miró con gravedad. La ruptura entre el mundo visible y el oculto. El ara está construida sobre un umbral. Debajo del pueblo hay un antiguo sello, un lazo de energía que mantiene separados los dos reinos. Cada cierta cantidad de años, ese sello se debilita, y cuando eso ocurre, las sombras buscan pasar. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y la llama es una advertencia? Es un aviso. Y también una prueba. A veces, cuando el velo entre los mundos se debilita, el pueblo elige a alguien para ver lo que otros no pueden. Una vigía. Tú has sido elegida. Lucía bajó la mirada, abrumada. ¿Pero por qué yo? No soy especial. Tal vez no. Pero el fuego no elige por lo que eres. Elige por lo que podrías ser. El guardián se puso de pie, fue hasta una estantería y sacó un libro cubierto de polvo. Lo colocó frente a ella. La portada no tenía título, pero el símbolo grabado era el mismo que había visto en su sueño. Un círculo con una llama azul en el centro. Esto te ayudará a entender. Léelo. Aprende. Y cuando estés lista, vuelve. Lucía tomó el libro con manos temblorosas. ¿Y si no quiero esta responsabilidad? El guardián la miró con una expresión que no era juicio ni reproche, sino pura sinceridad. Entonces el ara no tendrá quien la defienda cuando la oscuridad cruce el umbral. Ella apretó el libro contra su pecho. Una parte de ella quería salir corriendo, volver a su casa y olvidarlo todo.
Pero la otra, más fuerte, quería entender. Quería luchar. Quería saber qué ocultaban las sombras que comenzaban a moverse bajo el suelo del pueblo. Cuando salió de la cabaña, el bosque seguía en silencio, pero ya no se sentía sola. Capítulo 4. Los ojos del cuervo. Lucía observaba al anciano con la curiosidad de quien encuentra un libro prohibido. Tenía el cabello tan blanco como la ceniza y unos ojos grises que no parpadeaban. Llevaba un abrigo largo de cuero y un bastón tallado con símbolos extraños. Era el guardián, no cabía duda. ¿Sabes por qué estás aquí, niña?, preguntó sin mirarla, como si ya supiera la respuesta. Vi la llama azul, respondió Lucía con voz baja. El anciano asintió con gravedad. Entonces ya es tarde. Lucía frunció el ceño. ¿Tarde para qué? El guardián la miró por primera vez. Sus ojos no parecían de este mundo, eran como los del cuervo que había visto al llegar, oscuros y antiguos, llenos de memorias ajenas. La llama no aparece sin razón. Es un aviso. Algo ha despertado. Algo que llevaba dormido mucho tiempo, demasiado. Lucía sintió un escalofrío. ¿Qué cosa? El anciano se acercó al fuego que ardía en una pequeña chimenea de piedra. Sacó un cuenco de barro, lo llenó de agua y arrojó dentro unas hojas secas. El líquido burbujeó con un color púrpura extraño. Luego lo colocó frente a ella. Mira. Lucía dudó, pero obedeció. Al asomarse al agua, la superficie se onduló y comenzó a mostrar imágenes. La iglesia abandonada envuelta en sombras, el altar agrietado, y luego, una figura encapuchada que sostenía un libro abierto, sus labios moviéndose sin sonido. Finalmente, un cuervo apareció volando desde la oscuridad, y sus ojos rojos brillaron justo antes de que todo se desvaneciera. Ese es el invocador, dijo el guardián. Hace siglos que no se manifiesta. El fuego azul anuncia su retorno. Lucía retiró la vista del cuenco, respirando con dificultad. ¿Qué quiere? Lo que siempre ha querido, romper el vínculo. ¿Qué es el vínculo? El anciano se sentó frente a ella, como si esa pregunta hubiera sido la clave para abrir la verdadera historia. El vínculo mantiene sellado el paso entre nuestro mundo y el otro lado. Una frontera invisible, creada por los primeros guardianes. Si se rompe, lo que haya ya vendrá aquí. Lucía tragó saliva. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? El guardián la observó con intensidad. Tú eres la llama, Lucía. No solo la viste. Naciste con ella. Es parte de ti. Lucía dio un paso atrás, confundida. Eso no tiene sentido. Soy una chica común. Vivo con mi abuela. No tengo magia. El anciano se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. A veces, la sangre olvida. Pero la herencia permanece. El crujido de ramas hizo que ambos se giraran. Afuera, el cuervo que había seguido a Lucía se posó en la ventana. Esta vez, no graznó. Solo los miró, y luego, con un rápido batir de alas, desapareció entre los árboles. Debes regresar antes del anochecer, advirtió el anciano. El invocador ya sabe que has despertado. ¿Cómo lo detengo? El guardián le tendió un pequeño medallón con un símbolo similar al que llevaba en su bastón. No lo detendrás sola. Busca las otras llamas. No eres la única. ¿Dónde las encuentro? Sigue a los cuervos. Antes de que pudiera hacer más preguntas, el anciano se volvió hacia la chimenea y dejó de hablar, como si el tiempo se le hubiese acabado. Lucía salió del refugio y corrió por el bosque. El cielo comenzaba a pintarse de naranjas y rosados, pero la neblina descendía como un presagio. A lo lejos, un cuervo volaba en círculos sobre el campanario de la iglesia abandonada. Su próxima parada ya estaba decidida. Capítulo 5. El mapa invertido. El guardián desenrolló el pergamino sobre la mesa de piedra. Las manos huesudas sostenían los bordes con una reverencia que parecía sagrada. Lucía se inclinó para ver mejor. Lo que tenía frente a ella no era un mapa común, era un lienzo antiguo, amarillento por el tiempo, donde los caminos zigzagueaban como si estuvieran vivos, y los nombres escritos parecían temblar ligeramente bajo la luz de la lámpara. Esto es lo que llaman el mapa invertido, dijo el anciano sin apartar la vista del pergamino. Una representación del mundo que se esconde detrás del nuestro. El reflejo de Elara, o mejor dicho, su sombra. Lucía recorrió el mapa con los ojos. Reconoció el contorno de su pueblo, pero no era exactamente igual. El río, por ejemplo, se bifurcaba en 3 direcciones, y donde debería estar el campanario, había un símbolo en espiral, marcado con tinta roja. ¿Qué significa esto?, preguntó, señalando la espiral. Es el sello de un umbral.
Hay varios en este mundo, pero el del campanario es el más antiguo. Por eso sueñas con la llama. Lucía se enderezó, desconcertada. ¿Pero qué es un umbral? Una grieta entre este mundo y el otro. El umbral no solo conecta los espacios, también los tiempos, los pensamientos, los miedos. Y si está abierto, cosas que no deberían cruzar, lo hacen. El guardián dio un paso atrás y la miró con seriedad. Tú lo abriste, aunque no fue culpa tuya. Lucía sintió un escalofrío. ¿Cómo? Los sueños son portales. Y tú, Lucía, soñaste con la llama dentro del umbral. Eso basta para debilitar el sello. Ya no es estable. Lucía tragó saliva. No entendía del todo, pero intuía que algo grave estaba ocurriendo. ¿Y qué hay del nombre en el mapa? Belmora, ¿qué es? Un lugar. O tal vez una presencia. Nadie lo sabe con certeza. Aparece en todos los mapas del umbral desde hace siglos. A veces cambia de forma. A veces susurra. El guardián se dirigió a un estante y sacó un pequeño espejo con marco de hierro. Se lo tendió a Lucía. Míralo. Ella dudó, pero tomó el espejo. Al principio no vio nada extraño, solo su rostro ligeramente distorsionado por el cristal irregular. Pero entonces, tras unos segundos, la imagen cambió. Ya no estaba en la cabaña del guardián. Ahora se veía de pie frente a la iglesia abandonada, con la llama azul ardiendo a su espalda, y una sombra alargada, apenas visible, avanzando hacia ella desde el campanario. Lucía dejó caer el espejo, que se rompió en 3 pedazos al tocar el suelo. El guardián no se inmutó. Lo que viste es una advertencia. Si no cerramos el umbral pronto, Belmora despertará. Y no lo hará sola. Lucía respiró hondo. Sentía como si cada palabra del anciano le pesara dentro del pecho. Pero al mismo tiempo, una chispa de fuego, no azul, sino rojo y humano, comenzó a encenderse en su interior. ¿Qué tengo que hacer? El guardián sonrió apenas. Buscar las 3 llaves. Solo con ellas podrás sellar el umbral desde dentro. ¿Desde dentro? Sí. Deberás cruzarlo, entrar al reflejo. No hay otro modo. Lucía bajó la mirada al mapa. Había 3 puntos marcados con tinta negra, uno al norte del bosque de cedros viejos, otro bajo el lago Albir, y el tercero, dentro de la antigua mina de piedra, cerrada desde antes de su nacimiento. ¿Y si fallo? Entonces no habrá forma de detenerlo. El ara será la primera en caer, pero no la última. Un silencio pesado llenó la cabaña. El aire olía a cera, humo y antigüedad. Lucía respiró hondo. Entonces iré. No voy a dejar que algo destruya mi hogar. El guardián asintió con solemnidad. Te acompañaré hasta el primer umbral, pero después estarás sola. La sombra no puede tocarme, pero tampoco puedo cruzar. Antes de salir, el anciano le entregó una pequeña esfera de piedra negra, lisa como el vidrio. Cuando la sombra te alcance, lanza esto al suelo. Te dará tiempo para huir, una vez. Lucía asintió, sintiendo el peso de la esfera como si fuera una promesa. Ya afuera, el bosque parecía más oscuro que antes. Las ramas susurraban secretos que no querían ser oídos, y entre los troncos, una figura alada se posó en lo alto de un roble. Un cuervo. El guardián lo observó con atención. No están perdiendo el tiempo. ¿Quién es? El anciano no respondió. Solo echó a andar por el sendero, con Lucía siguiéndolo de cerca, el mapa enrollado bajo el brazo, el corazón latiendo al ritmo de una historia que apenas comenzaba a entender. Desde lo alto del árbol, el cuervo giró la cabeza. Sus ojos brillaron con un fulgor inhumano. Belmora también había despertado. Capítulo 6. La puerta del río. Lucía caminaba con el mapa firmemente guardado entre sus ropas, envuelto en una tela de lino que le había dado el guardián. El sendero que debía seguir comenzaba en el mismo río que cruzaba el ara, pero no en la parte que todos conocían. El mapa indicaba una bifurcación oculta entre 2 grandes piedras cubiertas de musgo, un punto que no aparecía en ningún otro plano del pueblo. El sol comenzaba a ponerse cuando llegó al lugar. El río murmuraba con su voz habitual, pero había algo distinto en el ambiente. El aire olía a tierra recién abierta, como después de una tormenta, aunque el cielo estaba claro. Buscó las piedras descritas en el mapa, y allí estaban, 2 monolitos naturales, uno frente al otro, como centinelas esperando desde hacía siglos. Se acercó despacio, sintiendo como el corazón le golpeaba en el pecho. Entre las piedras, el agua parecía detenerse, como si fluyera en cámara lenta. Lucía metió un pie al cauce. El agua estaba helada, pero no dolía. Al contrario, le dio una sensación extraña de claridad, como si despertara de un sueño largo.
Entonces lo vio. Una figura borrosa apareció justo en medio de la corriente, como formada por vapor o reflejo. No tenía rostro, pero Lucía sintió que la miraba. «¿Has traído el mapa?», dijo la figura con una voz que no era voz, sino un eco en su cabeza. «Sí», respondió, con más firmeza de la que sentía. «Entonces puedes entrar». La corriente se partió en dos, abriéndose como un telón. Detrás, una escalera de piedra descendía hacia la oscuridad, donde el agua no fluía. Lucía tragó saliva. No tenía linterna ni antorcha, pero dio un paso al frente. El aire cambió apenas bajó el primer escalón. Ya no olía a río ni a bosque, sino a piedra antigua y humo apagado. La escalera descendía en espiral, y cada paso resonaba como si alguien más caminara detrás de ella, aunque no se atrevía a mirar. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, llegó al fondo. Estaba en una caverna iluminada por un brillo azul tenue que salía de cristales incrustados en las paredes. Frente a ella había una puerta, pero no una puerta común. Era alta, más alta que cualquier puerta humana, y hecha de madera negra con vetas que parecían moverse lentamente. En el centro había un símbolo, el mismo que aparecía en el mapa, justo sobre la palabra Belmora. Lucía levantó el pergamino y lo colocó sobre el símbolo. La puerta vibró. Un sonido grave llenó la caverna, como si 1000 voces susurraran al mismo tiempo. El símbolo se encendió con una luz azulada, y la puerta comenzó a abrirse sin un solo chirrido. Del otro lado no había más oscuridad, sino un cielo violeta y árboles con hojas plateadas. Lucía cruzó el umbral. Y entonces comprendió, no era solo otro mundo. Era el otro lado de sí misma. Capítulo 7. Belmora. La sensación fue instantánea. Al cruzar la puerta del río, el mundo cambió. No se escuchaban aves, ni viento, ni el murmullo del agua. El silencio era total, tan absoluto que Lucía pudo oír el latido de su propio corazón. Parpadeó varias veces, tratando de entender si estaba soñando. No era el Lara lo que veía. El paisaje se parecía, sí, pero estaba torcido. El cielo era de un gris pálido, como si estuviera cubierto por una capa de ceniza. Las montañas que rodeaban el valle eran más altas, más filosas, y parecían moverse ligeramente, como si respiraran. Donde debería estar el pueblo, solo había ruinas cubiertas por enredaderas negras que palpitaban con vida propia. Las calles estaban hundidas, las casas deshechas por algo más que el tiempo. «Bienvenida a Belmora», susurró una voz detrás de ella. Lucía se volteó de golpe. Frente a ella estaba un joven. No parecía mayor que ella, tal vez 17 o 18 años. Vestía una túnica oscura con bordados plateados y tenía el cabello tan negro como la tinta. Pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos, completamente blancos, sin pupilas. «¿Quién eres?», preguntó Lucía, retrocediendo un paso. «Soy Eron, el último vigía de este mundo», respondió con tranquilidad. «Y tú eres la primera en cruzar la puerta en más de 100 años». Lucía tragó saliva. Sentía que cada segundo allí le drenaba energía, como si Belmora se alimentara de su presencia. «¿Qué es este lugar exactamente?», inquirió. Eron la observó por un largo instante. «Es lo que queda de lo que fue. Un reflejo maldito. Una sombra de Lara, creada cuando el pacto fue roto». «¿Qué pacto?». Eron hizo un gesto con la mano, invitándola a caminar. Hace siglos, ambas realidades estaban unidas. Había un equilibrio entre la luz y la sombra, entre Lara y Belmora. Pero un hombre, un guardián, como el anciano que conociste, decidió que la oscuridad debía ser sellada. Cerró las puertas, borró los nombres, escondió los mapas. El Lara floreció, y Belmora se pudrió. Lucía lo seguía, atenta. A medida que avanzaban, veía más claramente la distorsión del lugar. Un árbol crecía torcido hacia abajo, como si quisiera enterrarse en lugar de alzarse al cielo. La luz del sol no calentaba. Todo parecía detenido en una lenta agonía. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente. «¿Por qué soñé con la llama azul? ¿Por qué encontré el mapa?». Eron se detuvo frente a una fuente seca, cuyas aguas habían sido reemplazadas por ceniza. «Porque la llama azul es la señal. Es el llamado de este mundo a su contraparte. Solo los que nacen entre ambos pueden verla». «¿Entre ambos?». «Tu sangre no es solo de Lara, Lucía. Tu madre vino de aquí». El corazón de Lucía se detuvo un instante. «Eso no puede ser cierto. Mi madre murió cuando yo era un bebé. Era del pueblo, todos la conocían». «¿Sabían realmente quién era?», preguntó Eron, inclinando la cabeza. «¿O sabían solo lo que quisieron creer?». Lucía sintió que el mundo giraba. «¿Su madre era de Belmora?».
¿Había cruzado antes? Eso explicaba su conexión con el guardián, con los símbolos, con los sueños. Si mi madre era de aquí, ¿qué le pasó? Eron se apartó sin responder. Señaló una estructura derruida al fondo del valle. Parecía una torre, rota en la mitad, como un dedo que hubiera sido arrancado del cielo. Allí está tu respuesta. Pero debes ir sola. ¿Por qué? Porque solo tú puedes abrir la cripta donde yace su verdad. Lucía sintió un escalofrío. La palabra cripta no le gustaba. Pero también sentía una extraña urgencia. Como si una parte de ella hubiera estado esperando este momento toda su vida. ¿Y si no quiero seguir? Preguntó. ¿Y si vuelvo a Elara y olvido todo esto? Eron sonrió por primera vez. Fue una sonrisa triste. Puedes hacerlo. Pero la llama azul no desaparece. Una vez que la ves, vive dentro de ti. Y mientras el equilibrio no sea restaurado, ambos mundos estarán condenados. Lucía respiró hondo. El aire en Belmora era espeso, casi líquido. Cada decisión parecía pesar más aquí. Pero ya no podía huir. Caminó en dirección a la torre caída. Detrás de ella, Eron se desvaneció como si fuera parte de la bruma misma. A medida que se acercaba, la torre parecía latir. Pequeños fragmentos de piedra flotaban a su alrededor, suspendidos por una energía invisible. En la base, una puerta cubierta de símbolos familiares, los mismos que había visto en el bastón del guardián. Lucía extendió la mano. Los símbolos brillaron, uno por uno, como si la reconocieran. Al tocarlos, la puerta se abrió lentamente, dejando escapar un aire helado y antiguo. Dentro, todo estaba en penumbra. Bajó una escalera de piedra en espiral, guiada por una tenue luz azul que parecía emanar de las paredes mismas. Al llegar al final, encontró una cámara circular, con una figura en el centro. Era una mujer envuelta en vendas negras. Flotaba en el aire, dormida, sostenida por hilos de luz azul que emergían del suelo. Lucía dio un paso adelante. Lo supo de inmediato. Aquella figura era su madre. Y no estaba muerta. Capítulo 8. La Torre del Silencio. La torre se alzaba solitaria en el corazón marchito de Belmora, como un dedo oscuro señalando un cielo sin nombre. Desde la distancia, Lucía había sentido su presencia. Un tirón sordo en el pecho, un llamado silencioso que se hacía más fuerte con cada paso. No sabía qué encontraría dentro, pero intuía que nada sería igual después de cruzar aquella puerta. El umbral estaba cubierto de símbolos grabados en piedra negra. Parecían letras, pero cada una vibraba con una frecuencia distinta, como si susurraran en lenguas olvidadas. Lucía extendió la mano con cautela y, al tocar uno de los símbolos, un destello azul recorrió los bordes del grabado. La puerta se abrió sola, lentamente, dejando escapar un soplo de aire helado que olía a hierro y recuerdos. Dentro, la oscuridad era casi total, salvo por unas tenues líneas de luz que se filtraban desde arriba, serpenteando por las grietas de la piedra. El silencio era denso, vivo. No se escuchaban pasos, ni ecos. Ni siquiera el sonido de su respiración. La torre no tenía escaleras visibles. Solo un enorme salón circular con pilares, cubiertos de polvo y telas colgantes que se mecían aunque no había viento. En el centro, un pedestal. Y sobre él, algo que Lucía no esperaba ver. Un espejo. No uno común. Su marco era de metal envejecido, decorado con los mismos símbolos del umbral. El cristal reflejaba, pero no lo que tenía frente. Mostraba otra cosa. Lucía se acercó con lentitud. En el reflejo no estaba ella, sino la plaza de Elara. La real. Pero también allí había una torre, la misma que tenía frente a ella. En el reflejo, sin embargo, la torre estaba en ruinas, envuelta en fuego, y sobre su cima, una figura encapuchada, de ojos blancos como lunas. «Es el orador», susurró una voz a su espalda. Lucía giró en seco. «Nadie». «¿Quién eres?», preguntó, con la voz temblorosa. «Una de las que recuerda», respondió la voz, esta vez más clara. Una mujer surgió de las sombras, alta, de rostro delgado y ojos hundidos. Vestía un manto gris, sin bordes ni costuras, y el cabello le caía en trenzas negras hasta la cintura. «Mi nombre fue Aeris. Fui la última vigía de Belmora, antes de la ruptura». Lucía tragó saliva. «¿La ruptura?». Aeris asintió. «La noche en que la llama azul desapareció. El equilibrio entre los dos mundos se quebró. Elara y Belmora se separaron, pero no del todo. Algunas cosas aún cruzan. Como tú». La joven sintió un escalofrío en la espalda. «¿Por qué yo?». Aeris se acercó al espejo y pasó la mano por su superficie. El fuego desapareció.
En su lugar, el reflejo mostró un árbol seco con raíces que se extendían por una tierra agrietada. Al pie del árbol, una niña pequeña lloraba. Lucía reconoció el vestido. Era ella, de niña. Tenía 6 años. Tú ya habías cruzado antes, murmuró Aerys. Aquella noche en que tu madre te perdió durante unas horas junto al río. No lo recuerdas, pero Belmora te tocó. Y desde entonces, la llama te ha estado buscando. Lucía dio un paso atrás. Todo era demasiado. ¿Qué quiere de mí? No es lo que quiere. Es lo que necesita, dijo Aerys con calma. La llama azul no es un fuego, es un alma. La última chispa de Belmora, el fragmento de la voz original. Y ahora se está extinguiendo. El espejo volvió a cambiar. Mostraba el bosque donde había encontrado al guardián. Pero los árboles ahora estaban ennegrecidos, cayendo uno por uno, y entre ellos caminaban figuras deformes, cubiertas por capas de sombra. Una de ellas levantó el rostro. Tenía ojos blancos. El mismo orador. Él quiere la llama, dijo Aerys. Si la obtiene, podrá cruzar definitivamente a tu mundo. Belmora se deshará. Y el Hada también. Lucía sintió que el pecho se le apretaba. ¿Y yo qué puedo hacer? Aerys le ofreció un pequeño objeto. Una especie de cristal tallado, con forma de estrella irregular. Brillaba con un fulgor suave, como el de la llama que había visto en el altar días atrás. Esto es un fragmento de la llama. Lo dejaste aquí, cuando eras niña. Es tuyo, porque tú eres su vínculo. Solo alguien que haya vivido en ambos mundos puede restaurar el equilibrio. Lucía tomó el cristal. Era cálido en su mano, y al cerrar los dedos sobre él, una oleada de memorias la envolvió. Risas, lluvia, canciones que nunca había oído, la imagen de su madre, joven, sosteniéndola al pie del río. Debes llevarla al corazón de la sombra, dijo Aerys. ¿A dónde la ruptura comenzó? Al altar del silencio, en lo más profundo del bosque gritó. Lucía asintió con lentitud. Las piezas comenzaban a encajar. El mapa, la llama, la torre, su vínculo, y el orador. El enemigo aún no la había visto, pero ya se acercaba. ¿Y si fallo? Aerys la miró con tristeza. Entonces no quedará nada que recordar. Y con esas palabras, su figura comenzó a desvanecerse, como polvo llevado por un viento que Lucía no sentía. La torre tembló ligeramente. El espejo se volvió opaco. La lámpara en lo alto parpadeó. Lucía bajó la vista hacia el cristal en su mano. Ya no brillaba como antes, pero aún latía. Era hora de moverse. Capítulo 9. El bosque gritó. La atmósfera de la torre parecía haberse tragado todo rastro de vida. Lucía se encontró fuera de su refugio, en un mundo que ya no le era familiar. La visión de Aerys y las palabras de la vigía retumbaban en su mente, mientras el cristal en su mano seguía latiendo con un brillo apagado. La joven se dirigió hacia el bosque gritó, el lugar donde todo había comenzado. Cruzó la puerta de la torre, que se cerró con un ruido profundo, como si la propia estructura lamentara su partida. En el exterior, la luz del día comenzaba a desvanecerse, tiñendo el cielo de un rojo profundo. El viento se alzó en suaves ráfagas que arrastraban hojas secas y murmullos lejanos, como si el bosque estuviera susurrando algo desde las sombras. Lucía caminó con paso firme. El bosque gritó no quedaba lejos, pero la incertidumbre y la sensación de que algo la observaba le ponían los nervios de punta. Mientras avanzaba, su mente se sumergió en las palabras de Aerys, que seguían resonando en sus oídos. Debes llevarla al corazón de la sombra. Al altar del silencio. El bosque comenzó a rodearla, sus árboles frondosos y oscuros. De alguna manera, el aire parecía más espeso, más denso, como si estuviera absorbiendo la luz a su alrededor. Al principio, pensó que era solo su imaginación, pero pronto se dio cuenta de que los árboles se cerraban más y más a medida que avanzaban. El camino se volvía estrecho y serpenteante, y las sombras parecían alargarse de forma antinatural. Lucía apretó el cristal en su mano, como si de alguna manera pudiera hallar consuelo en su calor. El sonido del bosque se hacía cada vez más extraño. Crujidos provenientes de direcciones impredecibles, murmullos que no pertenecían a las criaturas del lugar, y el viento, que se había intensificado, parecía hablar en un idioma que Lucía no podía comprender. Entonces, algo la detuvo. Un crujido a su derecha. Giró rápidamente, pero no vio nada. El bosque, como siempre, permanecía inerte, pero la sensación de que algo la observaba era inconfundible. Decidió no dudar. Debía seguir adelante. Unos pasos más adelante, el terreno comenzó a volverse irregular.
Las raíces de los árboles, grandes y retorcidas, sobresalían del suelo, formando obstáculos que Lucía tuvo que sortear. A lo lejos, pudo ver lo que parecía una clara de luz, una abertura en el denso follaje, pero el aire ya no estaba frío, sino cálido y denso, como si el mismo bosque respirara. Cuando alcanzó la abertura, se encontró ante un altar. Era pequeño, no más grande que una mesa, pero su presencia era sobrecogedora. Las piedras que lo rodeaban estaban cubiertas de musgo y líquenes, y el altar en sí parecía formado por una piedra oscura que emanaba una energía palpable. En su superficie, inscripciones similares a las que había visto en la torre estaban grabadas en un idioma que ni siquiera podía leer, pero el símbolo del orador parecía brillar tenuemente en una de las piedras. En ese momento, Lucía comprendió que había llegado al corazón de la sombra. Con pasos cautelosos, se acercó al altar. El cristal en su mano comenzó a brillar con más intensidad, como si respondiera a la energía del lugar. El calor de la piedra la envolvía, pero no era un calor físico. Era una presión en el aire, algo que se sentía en el pecho, en la cabeza. Lucía colocó el cristal sobre el altar. En cuanto lo hizo, un rugido profundo resonó a través del bosque. Las sombras alrededor comenzaron a moverse, como si cobraran vida. Un viento violento se levantó, agitando las hojas y haciendo crujir las ramas. Lucía se aferró al altar, sintiendo como el suelo bajo sus pies temblaba. Algo se acercaba. De repente, una figura encapuchada emergió de entre los árboles, flotando más que caminando. Sus ojos, brillantes como lunas, la miraron fijamente. El orador. La sombra de su figura se alargó hasta cubrir el altar, y una risa baja y escalofriante flotó en el aire. «Has llegado tarde, niña», dijo la figura con voz grave, como un eco distante. Lucía apretó los dientes, levantándose y enfrentándose al orador. El cristal en sus manos brillaba ahora con una intensidad cegadora. «No voy a dejar que destruyas todo», dijo, su voz temblando apenas, pero llena de determinación. El orador se acercó lentamente, la oscuridad a su alrededor aumentando. Sus ojos seguían siendo lo único visible en su rostro encapuchado. «¿Crees que puedes detenerme? Yo soy el último vestigio de Belmora. La llama que tú proteges no tiene el poder suficiente para salvar nada. Su tiempo ha pasado». Lucía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero no retrocedió. Recordó las palabras de Aerys: «Solo alguien que haya vivido en ambos mundos puede restaurar el equilibrio». Ella había cruzado al otro lado, había tocado la llama, y ahora tenía que ser la que la guiara hacia su destino. El orador levantó la mano, y las sombras se levantaron, formando una espiral que rodeaba a Lucía. Podía sentir cómo la oscuridad intentaba invadir su mente, llenándola de visiones y susurros aterradores. Pero el cristal en su mano comenzó a resplandecer con más fuerza. Su luz se expandió, disipando las sombras a su alrededor. ¡No!, gritó el orador, mientras la luz del cristal lo empujaba hacia atrás. Lucía respiró hondo, concentrándose. Sabía lo que debía hacer. Con un movimiento rápido, levantó el cristal hacia el cielo, dejando que su luz se proyectara hacia las nubes grises. La figura del orador se desvaneció en un grito de furia, y las sombras que lo rodeaban se disolvieron como vapor. Lucía cayó de rodillas, agotada, mientras el altar resplandecía con una energía que nunca había sentido antes. La llama de Belmora aún vivía, y ella había restaurado el equilibrio. Pero algo dentro de ella sabía que esto no había terminado. Algo más oscuro y profundo se avecinaba, y esta victoria solo había sido un preludio. Capítulo 10. El eco del abismo. El bosque parecía haber recuperado su tranquilidad, pero Lucía no podía librarse de la sensación de que el peligro aún estaba presente. La figura del orador se había desvanecido en un torbellino de sombras, pero su presencia persistía en el aire, como un eco lejano que nunca se apaga. Mientras se levantaba lentamente del suelo, la joven sintió como las fuerzas del bosque seguían tensas, expectantes, como si todo lo que había sucedido no fuera más que el preludio de algo aún más grande. El cristal en su mano seguía brillando con la misma intensidad, y por un momento, Lucía pensó que podría ver más allá de la realidad. Las líneas del bosque comenzaban a distorsionarse, las sombras a moverse como si tuvieran vida propia. A lo lejos, el sonido de las hojas crujir y el murmullo del viento parecían amplificarse, como si el mundo mismo estuviera susurrando un antiguo secreto. ¿Qué más debe ocurrir?, pensó Lucía, sintiendo una creciente incomodidad en su pecho. Había cumplido con la misión que le había sido asignada, había restaurado el equilibrio, pero ¿a qué precio? Una sensación de presión la invadió, como si alguien estuviera observándola desde algún rincón oscuro, esperando su próximo movimiento.
Sabía que el orador no era más que un agente del caos, un fragmento de una oscuridad mucho más grande. No podría haber sido el único ser de esa magnitud. A lo lejos, una figura apareció entre los árboles. Lucía dio un paso atrás, sus ojos se entrecerraron, tratando de enfocar la figura que avanzaba hacia ella. Era alta, con una capa negra que fluía tras ella como un río de sombras. El rostro de la figura estaba oculto por la capucha, pero su presencia era inconfundible. ¿Quién eres?, preguntó Lucía con voz firme, aunque el miedo comenzaba a hacerle cosquillas en la espalda. La figura se detuvo a unos metros de ella. El aire parecía volverse aún más denso, y Lucía pudo sentir cómo la oscuridad la rodeaba, invadiendo cada rincón de su ser. La figura levantó una mano, y una voz baja y resonante salió de las sombras. «Soy la guardiana del umbral», dijo la figura. «He venido a observar». Lucía frunció el ceño. «¿Observar qué?». «La transición», respondió la guardiana. «La que has comenzado sin saberlo. El equilibrio que has restaurado no es más que una fracción de lo que está por venir». Lucía la miró, desconcertada. «¿Qué quieres decir?». La figura dio un paso adelante, su sombra se alargó en el suelo como un tendón de oscuridad, y un susurro parece recorrer el aire. «El equilibrio que has restaurado solo ha abierto la puerta al abismo. El orador era solo una manifestación de la corrupción. Lo que está más allá de este mundo no tiene nombre. Es un eco que ha estado esperando durante siglos. Y ahora, se ha despertado». Lucía se sintió atónita ante sus palabras. Había sentido la oscuridad, pero no imaginaba que todo lo que había experimentado fuera solo la punta del iceberg. ¿Entonces todo esto no ha terminado? La guardiana la observó en silencio, sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural. «No. Lo que ha comenzado no tiene vuelta atrás. Debes seguir el camino hacia el abismo, hacia el centro de todo lo que ha existido y lo que jamás debió existir». Un estremecimiento recorrió la espina dorsal de Lucía. «¿Qué debo hacer?». «El camino hacia el abismo es peligroso, y el tiempo se está agotando», dijo la guardiana, su voz como un susurro que parecía provenir de todas partes. «El cristal que llevas es una llave. Pero solo en las profundidades podrás comprender su verdadero poder. No puedes regresar sin antes atravesar la oscuridad». Lucía apretó el cristal con más fuerza, su luz titilando en respuesta. «¿Y si no regreso? ¿Qué pasará?». La guardiana inclinó la cabeza ligeramente, como si esperara esa pregunta. «La oscuridad que has despertado se extenderá. La corrupción no tiene límites. El mundo será consumido por su propia fragilidad». «Entonces, debo ir», respondió Lucía con una determinación renovada. «No puedo dejar que eso ocurra». «Entonces ve, pero recuerda, Lucía, no todas las sombras pueden ser destruidas. Algunas deben ser comprendidas». La guardiana hizo un gesto hacia el horizonte, donde la espesura del bosque parecía ceder ante la niebla que ascendía desde el suelo. «Sigue el sendero. Te llevará hacia la verdad, hacia lo que buscas, y hacia lo que temes». Lucía asintió con gravedad y comenzó a avanzar, el sonido de sus pasos amortiguado por la espesura del suelo cubierto de hojas caídas. Mientras se alejaba, la figura de la guardiana se desvaneció en la niebla, su presencia desvaneciéndose como un susurro que se perdía entre los árboles. El bosque parecía haber recuperado su tranquilidad, pero algo en Lucía le decía que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. La oscuridad había despertado, y ella no podía ignorar lo que se avecinaba. Había comenzado un viaje, y ya no había forma de detenerlo. A medida que avanzaba por el sendero rodeado por la densa niebla, el cristal en su mano empezó a brillar con más intensidad. Un sentimiento de urgencia creció dentro de ella, un deseo de llegar al final de ese camino antes de que fuera demasiado tarde. El eco del abismo resonaba en su mente. Lucía no podía ignorar el miedo que se apoderaba de ella. El camino hacia la oscuridad no era solo un viaje físico, sino una travesía dentro de sí misma. Sabía que no podía regresar, pero también sabía que no podía avanzar sin comprender las sombras que la rodeaban. La niebla la envolvía cada vez más, y en la distancia, los árboles comenzaron a desaparecer en un mar de sombras infinitas. Capítulo 10. El eco del abismo. El bosque parecía haber recuperado su tranquilidad, pero Lucía no podía librarse de la sensación de que el peligro aún estaba presente. La figura del orador se había desvanecido en un torbellino de sombras, pero su presencia persistía en el aire, como un eco lejano que nunca se apaga. Mientras se levantaba lentamente del suelo, la joven sintió como las fuerzas del bosque seguían tensas, expectantes, como si todo lo que había sucedido no fuera más que el preludio de algo aún más grande.
El cristal en su mano seguía brillando con la misma intensidad, y por un momento, Lucía pensó que podría ver más allá de la realidad. Las líneas del bosque comenzaban a distorsionarse, las sombras a moverse como si tuvieran vida propia. A lo lejos, el sonido de las hojas crujir y el murmullo del viento parecían amplificarse, como si el mundo mismo estuviera susurrando un antiguo secreto. ¿Qué más debe ocurrir?, pensó Lucía, sintiendo una creciente incomodidad en su pecho. Había cumplido con la misión que le había sido asignada, había restaurado el equilibrio, pero ¿a qué precio? Una sensación de presión la invadió, como si alguien estuviera observándola desde algún rincón oscuro, esperando su próximo movimiento. Sabía que el orador no era más que un agente del caos, un fragmento de una oscuridad mucho más grande. No podría haber sido el único ser de esa magnitud. A lo lejos, una figura apareció entre los árboles. Lucía dio un paso atrás, sus ojos se entrecerraron, tratando de enfocar la figura que avanzaba hacia ella. Era alta, con una capa negra que fluía tras ella como un río de sombras. El rostro de la figura estaba oculto por la capucha, pero su presencia era inconfundible. ¿Quién eres?, preguntó Lucía con voz firme, aunque el miedo comenzaba a hacerle cosquillas en la espalda. La figura se detuvo a unos metros de ella. El aire parecía volverse aún más denso, y Lucía pudo sentir cómo la oscuridad la rodeaba, invadiendo cada rincón de su ser. La figura levantó una mano, y una voz baja y resonante salió de las sombras. «Soy la guardiana del umbral», dijo la figura. «He venido a observar». Lucía frunció el ceño. «¿Observar qué?». «La transición», respondió la guardiana. «La que has comenzado sin saberlo. El equilibrio que has restaurado no es más que una fracción de lo que está por venir». Lucía la miró, desconcertada. «¿Qué quieres decir?». La figura dio un paso adelante, su sombra se alargó en el suelo como un tendón de oscuridad, y un susurro parece recorrer el aire. «El equilibrio que has restaurado solo ha abierto la puerta al abismo. El orador era solo una manifestación de la corrupción. Lo que está más allá de este mundo no tiene nombre. Es un eco que ha estado esperando durante siglos. Y ahora, se ha despertado». Lucía se sintió atónita ante sus palabras. Había sentido la oscuridad, pero no imaginaba que todo lo que había experimentado fuera solo la punta del iceberg. ¿Entonces todo esto no ha terminado? La guardiana la observó en silencio, sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural. «No. Lo que ha comenzado no tiene vuelta atrás. Debes seguir el camino hacia el abismo, hacia el centro de todo lo que ha existido y lo que jamás debió existir». Un estremecimiento recorrió la espina dorsal de Lucía. «¿Qué debo hacer?». «El camino hacia el abismo es peligroso, y el tiempo se está agotando», dijo la guardiana, su voz como un susurro que parecía provenir de todas partes. «El cristal que llevas es una llave. Pero solo en las profundidades podrás comprender su verdadero poder. No puedes regresar sin antes atravesar la oscuridad». Lucía apretó el cristal con más fuerza, su luz titilando en respuesta. «¿Y si no regreso? ¿Qué pasará?». La guardiana inclinó la cabeza ligeramente, como si esperara esa pregunta. «La oscuridad que has despertado se extenderá. La corrupción no tiene límites. El mundo será consumido por su propia fragilidad». «Entonces, debo ir», respondió Lucía con una determinación renovada. «No puedo dejar que eso ocurra». «Entonces ve, pero recuerda, Lucía, no todas las sombras pueden ser destruidas. Algunas deben ser comprendidas». La guardiana hizo un gesto hacia el horizonte, donde la espesura del bosque parecía ceder ante la niebla que ascendía desde el suelo. «Sigue el sendero. Te llevará hacia la verdad, hacia lo que buscas, y hacia lo que temes». Lucía asintió con gravedad y comenzó a avanzar, el sonido de sus pasos amortiguado por la espesura del suelo cubierto de hojas caídas. Mientras se alejaba, la figura de la guardiana se desvaneció en la niebla, su presencia desvaneciéndose como un susurro que se perdía entre los árboles. El bosque parecía haber recuperado su tranquilidad, pero algo en Lucía le decía que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. La oscuridad había despertado, y ella no podía ignorar lo que se avecinaba. Había comenzado un viaje, y ya no había forma de detenerlo. A medida que avanzaba por el sendero rodeado por la densa niebla, el cristal en su mano empezó a brillar con más intensidad. Un sentimiento de urgencia creció dentro de ella, un deseo de llegar al final de ese camino antes de que fuera demasiado tarde. El eco del abismo resonaba en su mente. Lucía no podía ignorar el miedo que se apoderaba de ella. El camino hacia la oscuridad no era solo un viaje físico, sino una travesía dentro de sí misma. Sabía que no podía regresar, pero también sabía que no podía avanzar sin comprender las sombras que la rodeaban.
La niebla la envolvía cada vez más, y en la distancia, los árboles comenzaron a desaparecer en un mar de sombras infinitas. Capítulo 11. La profundidad del silencio. Lucía caminaba con paso firme, sus botas aplastando las hojas secas del bosque mientras avanzaba por el sendero marcado solo por la tenue luz del cristal que llevaba en la mano. La niebla que la rodeaba parecía espesar más a cada paso, hasta el punto en que no podía ver más allá de unos pocos metros. Era como si la oscuridad misma estuviera devorando todo a su alrededor, sumiéndola en un silencio profundo y opresivo. El aire se había vuelto más frío, y la sensación de angustia se intensificaba a medida que se adentraba más en la espesura. El eco del abismo no solo resonaba en su mente, sino también en el ambiente, como un susurro lejano que parecía llamarla desde el centro de la oscuridad. Podía sentir su peso, la presión de lo que estaba por venir, pero no podía retroceder. No ahora. A lo lejos, una forma apareció entre la niebla. Una figura encapuchada, solitaria, se deslizaba por el sendero con una gracia inquietante. Lucía apretó el cristal con más fuerza, sintiendo que la presencia de la figura no era como la de la guardiana. Esta era algo distinto, algo más antiguo y más peligroso. La figura se detuvo frente a ella, y aunque no podía ver sus rasgos, Lucía sintió su mirada penetrante. ¿Quién eres?, preguntó, su voz firme a pesar de la incertidumbre que la consumía. La figura no respondió de inmediato. En su lugar, una sonrisa apenas perceptible apareció en su rostro, un gesto que transmitía una sensación de sabiduría sombría, de alguien que conocía mucho más de lo que podía decir. Finalmente, habló con una voz suave, casi como si se estuviera burlando del tiempo mismo. Soy el reflejo de lo que temes, dijo. El eco de las decisiones que tomaste, los caminos que elegiste. Lucía frunció el ceño. ¿Qué significa eso? La figura levantó una mano, y en un abrir y cerrar de ojos, la niebla que rodeaba el sendero comenzó a despejarse, revelando una escena que dejó a Lucía paralizada. En el suelo, frente a ella, se extendían un mar de sombras, y entre esas sombras, surgieron figuras conocidas. Su madre, su hermano, sus amigos. Todos ellos, sin vida, atrapados en una pesadilla eterna. Sus rostros estaban distorsionados por el sufrimiento, y sus ojos no mostraban más que desesperación. No tienes que seguir, dijo la figura en un susurro. Puedes regresar. Todo esto podría desaparecer si te das la vuelta. El abismo puede ser evitado. Lucía sintió que el aire le faltaba, que el peso de esa visión la aplastaba. Pero no podía. No podía rendirse. Sus seres queridos habían desaparecido, sí, pero esto no era un sueño. Era la realidad, y ella tenía que enfrentarse a ello. No puedo, murmuró, luchando por mantener la calma. No puedo dejar que todo se destruya. La figura la observó en silencio, como si estuviera evaluando cada palabra, cada gesto de Lucía. Luego, con un movimiento rápido, la niebla volvió a tomar forma, cubriendo todo el sendero con su espesor. Las sombras se desvanecieron, y las figuras desaparecieron. Solo quedaron la figura encapuchada y Lucía, rodeadas por el vacío. El miedo es la llave, Lucía, dijo la figura. Es lo que abre todas las puertas. Lo que te detiene, lo que te impulsa. Tienes miedo de lo que está por venir, y es eso lo que te hace avanzar. Pero también es lo que podría destruirte. Lucía se quedó en silencio, sus ojos fijos en la figura. Algo en sus palabras la hizo vacilar. ¿Era el miedo lo que la había traído hasta aquí? ¿Era el temor a perder a aquellos a quienes amaba lo que la había empujado a este camino oscuro? ¿O quizás, era algo más profundo? Una necesidad de enfrentarse a las sombras, de comprender lo que estaba sucediendo, de cerrar las puertas abiertas por la oscuridad. ¿Qué debo hacer?, preguntó con voz quebrada, sintiendo la angustia apoderarse de ella. La figura inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera observando algo más allá de lo visible. Debes tomar el paso final, Lucía. Solo enfrentándote a lo que más temes podrás descubrir la verdad. El abismo no es un lugar lejano. Está dentro de ti. Las palabras de la figura se quedaron grabadas en su mente. El abismo no estaba solo en el mundo que la rodeaba, sino también dentro de ella. Lucía sabía que no podía huir de sí misma, no podía escapar de sus propios miedos. Lo que había comenzado como una búsqueda para restaurar el equilibrio se estaba convirtiendo en una batalla interna, una lucha por la verdad que la había estado llamando durante todo este tiempo. Con un suspiro profundo, Lucía tomó una decisión. Avanzaré. No puedo detenerme ahora. La figura encapuchada asintió lentamente, y antes de que Lucía pudiera reaccionar, desapareció en la niebla.
Su presencia dejó una sensación de vacío, como si el propio aire se hubiera vuelto más denso, más pesado. Lucía continuó su camino, el cristal brillando intensamente en su mano. La niebla comenzó a disiparse a su alrededor, pero lo que quedaba frente a ella no era el sendero claro hacia la esperanza, sino un abismo de sombras y desolación. El eco de lo desconocido seguía retumbando en su mente, guiándola hacia lo que estaba por descubrir. Sabía que el final estaba cerca, pero también sabía que no todo estaba resuelto. Había algo más, algo que debía enfrentar, algo que, aunque temido, no podía evitar. El abismo estaba más cerca de lo que pensaba, y Lucía estaba decidida a desvelar todos sus secretos, no importa el precio. Capítulo 12. La puerta de la noche eterna. El camino que Lucía seguía ya no era más un sendero físico, sino un espacio distorsionado donde las leyes del tiempo y la realidad parecían no aplicarse. La niebla, aunque más ligera, se mantenía cerca, como una marea oscura que se negaba a abandonar el lugar. A su alrededor, los árboles parecían estirarse hacia el cielo sin fin, sus ramas retorcidas como los dedos de una mano gigante que quería atraparla. Pero lo más inquietante no era la oscuridad ni las sombras, sino el silencio absoluto. Un silencio tan denso que podía oír su propio pulso retumbando en sus oídos. Lucía había sentido un cambio desde que había atravesado la niebla. No era solo el ambiente el que había cambiado, sino ella misma. Algo dentro de su ser había comenzado a alterarse, y su intuición le decía que no sería fácil soportar lo que estaba por venir. La presencia del abismo era más que palpable, se sentía como una constante presión en su pecho, como si la misma oscuridad estuviera apretando su alma. El cristal que llevaba en la mano seguía emitiendo una luz tenue, pero con cada paso que daba, parecía volverse más brillante, como si respondiera a la cercanía de algo más grande, algo mucho más peligroso. Los ecos del abismo no se apagaban, resonando en su mente como un canto bajo, un murmullo que parecía hablarle directamente. Debo encontrar el centro, pensó Lucía, con la determinación renovada. El centro de todo esto. Allí es donde estará la clave. A lo lejos, algo apareció entre las sombras. Una estructura enorme, imposible de ignorar. Era una puerta, una gigantesca puerta negra que parecía hecha de pura oscuridad. No había señales de ningún tipo de ornamentación, solo una superficie lisa que reflejaba débilmente la luz del cristal, distorsionada por la niebla que la rodeaba. La puerta se alzaba imponente, como un umbral entre dos mundos, una separación entre lo conocido y lo desconocido. Lucía se acercó cautelosamente, el aire a su alrededor se volviendo cada vez más frío. A medida que se aproximaba, el murmullo en su mente se intensificaba, como si la puerta misma estuviera hablando. A su lado, el cristal brillaba más intensamente, y por un momento, creyó escuchar una voz. Una voz que le parecía familiar, aunque no podía recordar de dónde venía. Lucía, su corazón dio un salto. ¿Era su madre? ¿Una ilusión? La voz sonaba casi como un eco lejano, pero tan real que no podía ignorarla. Miró a su alrededor, pero no había nada. Solo la puerta. El silencio volvió a caer, pesado y opresivo. ¿Es esta la puerta que debo cruzar?, murmuró para sí misma, tocando la superficie negra con la punta de sus dedos. La sensación de frío aumentó, y por un instante, se sintió como si la puerta misma la estuviera absorbiendo. El cristal comenzó a vibrar en su mano, casi como si estuviera reaccionando a la energía que emanaba de la puerta. Lucía apretó los dientes y empujó la puerta con ambas manos. Un sonido bajo, profundo, como el crujir de un gigantesco cerrojo, se escuchó cuando la puerta cedió. Sin embargo, no se abrió. En su lugar, comenzó a agitarse, como si algo estuviera presionando desde el otro lado, intentando cruzar hacia el mundo de los vivos. Lucía dio un paso atrás, su respiración agitada. El aire alrededor de la puerta comenzó a distorsionarse, como si la realidad misma estuviera siendo deshilachada. La voz, o más bien las voces, volvieron a hablar en su mente. Avanza. No puedes detenerte ahora. La oscuridad te espera. Algo en su interior la empujó a seguir adelante. Sabía que no había vuelta atrás, no ahora. Esta era la única forma de cerrar el ciclo que había comenzado. Ya había enfrentado lo peor de su miedo, pero esto era diferente. La puerta no solo era un umbral físico, sino simbólico. Era la manifestación de todo lo que había temido y desconocido. Con determinación, Lucía volvió a empujar la puerta. Esta vez, no cedió, pero las sombras que la rodeaban comenzaron a moverse, retorcerse, y la puerta misma pareció ser absorbida por la oscuridad. Un portal apareció frente a ella, vacío, pero tan profundamente negro que parecía devorar la luz misma. Lucía no dudó.
Dio un paso al frente, atravesando el umbral. La sensación fue inmediata. El aire cambió, se volvió denso y pesado, como si estuviera bajo el agua. La oscuridad lo envolvía todo, y el sonido del viento se apagó. El cristal en su mano brillaba intensamente, pero no era suficiente para iluminar el vacío. El abismo parecía estar aquí, justo frente a ella. De repente, una figura emergió de la oscuridad. No era una sombra, ni una manifestación de miedo. Era una presencia, una figura humana, pero tan extraña y antinatural que Lucía sintió su corazón detenerse por un segundo. La figura era completamente negra, con ojos de un blanco intenso que brillaban como estrellas en la oscuridad. La figura sonrió, una sonrisa que mostraba dientes afilados, y Lucía sintió como el terror la invadía por completo. «Has llegado», dijo la figura con una voz profunda, como un susurro que provenía de todas partes. «Has cruzado la puerta, y ahora el final está cerca». Lucía no podía hablar. Su mente estaba llena de preguntas, de pensamientos que no podía procesar. Pero algo dentro de ella, algo en su alma, sabía que esto era lo que debía enfrentar. No podía retroceder. «¿Quién eres?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Soy el guardián del abismo», respondió la figura. «Y tú, Lucía, eres la última esperanza para restaurar lo que ha sido perdido. Pero recuerda, el equilibrio siempre requiere sacrificios». Las palabras de la figura resonaron en su mente, y la oscuridad a su alrededor se profundizó aún más. La niebla se disipó, y Lucía vio el vacío que la rodeaba. Un espacio infinito, sin fronteras, sin principio ni fin. En ese instante, comprendió la magnitud de lo que estaba a punto de enfrentar. «El abismo no es solo un lugar», dijo el guardián, acercándose a ella lentamente. «Es una realidad, una fuerza primitiva que existe dentro de todos. Y tú, Lucía, debes elegir si abrazas la oscuridad o la rechazas para siempre». Lucía cerró los ojos por un momento, luchando con el miedo que le ahogaba. Sabía que su destino dependía de la decisión que tomaría en ese instante. Pero una cosa era clara, este no era solo un enfrentamiento con la oscuridad externa, sino con la oscuridad interna que había estado guardando dentro de sí misma. Capítulo 13. El sacrificio. Lucía no pudo evitar que el miedo se apoderara de ella al escuchar las palabras del guardián. El abismo, esa presencia oscura que parecía envolverla, no era solo una manifestación externa. No, era algo mucho más profundo, algo que se encontraba dentro de cada ser humano. Algo que todos temían, pero pocos se atrevían a enfrentar. El guardián dio un paso más hacia ella, sus ojos brillando con una intensidad que parecía penetrar cada rincón de su alma. Su presencia era asfixiante, como si todo el aire de la oscuridad lo hubiera absorbido y dejado a Lucía sin aliento. «El abismo no es solo un lugar», continuó el guardián, su voz como un eco en la vastedad de la nada. «Es un estado, una forma de existencia. Y todos los seres vivos tienen la semilla de la oscuridad dentro de ellos. Algunos lo aceptan, otros lo temen, pero al final, todos enfrentan su propio abismo». Lucía tembló. Sabía que esas palabras tenían un significado mucho más profundo de lo que el guardián quería revelar. Había algo dentro de ella, algo oscuro y reprimido, que ahora empezaba a salir a la superficie. Era una parte de ella misma, una parte que nunca había querido aceptar, que siempre había intentado ignorar. «¿Qué es lo que debo hacer?», preguntó, su voz apenas audible, temblando por el miedo y la incertidumbre. No sabía si quería saber la respuesta, pero ya no podía dar marcha atrás. El guardián la observó en silencio por un momento, sus ojos como pozos infinitos que reflejaban la luz del cristal en su mano. Finalmente, habló de nuevo. «Debes tomar una decisión, Lucía. El abismo te ofrece poder, sabiduría y la oportunidad de cambiar el curso de todo lo que conoces. Pero hay un precio. Siempre hay un precio». Lucía frunció el ceño, sus manos apretando el cristal con fuerza. El poder era tentador, pero ¿a qué costo? Sabía que no podía caer en la trampa del guardián, no podía dejar que la oscuridad la consumiera. Había venido hasta aquí con la esperanza de salvar lo que quedaba de su mundo, no para destruirlo aún más. «¿Qué precio?», preguntó, casi sin querer saber la respuesta. «El precio de todo poder es el sacrificio», dijo el guardián, su voz grave y sombría. «Debes sacrificar lo que más amas, lo que más valoras, para obtener lo que deseas. Y solo entonces podrás cerrar el ciclo. Solo entonces podrás restaurar el equilibrio». Lucía sintió como si el aire se le escapara del pecho. Sacrificar lo que más amaba, ¿era eso lo que se requería? Sabía que el guardián no estaba bromeando.
Cada palabra que decía era una verdad cruel, una verdad que ponía en peligro no solo su vida, sino todo lo que había querido proteger. No puedo hacer eso, murmuró, su voz quebrándose. No puedo sacrificar a las personas que amo. No puedo. Entonces, dijo el guardián, su rostro inexpresivo, deberás enfrentar las consecuencias de tu elección. El abismo no perdona. No importa lo que elijas, siempre habrá un precio que pagar. Lucía sintió que el peso de esas palabras la aplastaba. No había una salida fácil, no había una forma de evitar el sacrificio que se le imponía. Pero, ¿era posible que no tuviera otra opción? ¿Estaba condenada a perder todo por intentar salvar algo que no podría salvarse? A su alrededor, la oscuridad parecía cerrarse más y más. El vacío era profundo, interminable, y el abismo lo llamaba con una fuerza que le dificultaba pensar con claridad. Las sombras comenzaban a alzarse a su alrededor, como si la oscuridad fuera un ser vivo, dispuesto a engullirla en cualquier momento. El cristal en su mano comenzó a brillar con más intensidad, su luz resplandeciendo en la negrura del espacio. Lucía lo miró, sin saber qué hacer. ¿Podía resistir la tentación del poder que el guardián le ofrecía? ¿Podía tomar una decisión sin perderse a sí misma en el proceso? Entonces, recordó algo que había oído en sus sueños, algo que su madre le había dicho antes de desaparecer. El sacrificio no siempre es lo que parece, Lucía. A veces, lo que debes dejar ir no es lo que crees que amas. Eso era lo que su madre había querido decir. Que el sacrificio no era necesariamente una pérdida, sino una transformación. El guardián la observó en silencio mientras ella luchaba con sus pensamientos. Finalmente, Lucía alzó la cabeza, sus ojos decididos, aunque llenos de tristeza. Sabía lo que debía hacer. Sabía que no podía escapar de la verdad que el guardián le había mostrado. El poder y el sacrificio iban de la mano. La oscuridad la rodeaba, pero también le ofrecía una oportunidad que no podía rechazar. Estoy dispuesta a hacerlo, dijo Lucía, su voz firme, aunque con un nudo en la garganta. Estoy dispuesta a sacrificar lo que sea necesario. El guardián sonrió, una sonrisa fría y sabia. Lo sabías todo el tiempo, Lucía. El sacrificio es la llave que abre la puerta del poder. Ahora, acepta tu destino. El aire alrededor de Lucía comenzó a cambiar, a distorsionarse, como si el tiempo mismo se estuviera alterando. El cristal en su mano brilló con una intensidad cegadora, y la oscuridad a su alrededor comenzó a disiparse. La figura del guardián se desvaneció, dejando solo el silencio. En ese momento, Lucía entendió que había cruzado el umbral. No había vuelta atrás. El sacrificio que había hecho comenzaría a tomar forma, y el equilibrio que tanto había luchado por restaurar estaba a punto de cambiar para siempre. Capítulo 14. El último amanecer. El silencio que siguió al sacrificio fue profundo, casi insoportable. Lucía sentía como si el peso del universo hubiera caído sobre sus hombros. El guardián había desaparecido, y con él, la oscuridad que había invadido su mundo. Sin embargo, en su lugar, algo nuevo y extraño había tomado forma. Un poder inmenso, tanto que ni siquiera ella comprendía la magnitud de lo que había hecho. Al principio, todo parecía normal. La oscuridad había retrocedido, y el aire se sentía más ligero, como si una niebla pesada se hubiera levantado. Sin embargo, Lucía sabía que algo dentro de ella había cambiado. El sacrificio había sido más que un acto simbólico. Había marcado un antes y un después. Había renunciado a algo que nunca podría recuperar. Los recuerdos de aquellos que había amado, las personas que había dejado atrás, comenzaron a desdibujarse en su mente, como si fueran sombras desvaneciéndose en la luz del amanecer. Lucía no entendía completamente lo que había perdido, pero sentía la ausencia en lo más profundo de su ser. Algo que siempre había sido parte de ella ahora se había ido para siempre. Pese a la sensación de vacío, un extraño poder había nacido dentro de ella. Una energía oscura, pero también luminosa, fluía por sus venas, como si hubiera abierto una puerta a un mundo más allá de la comprensión humana. No era solo poder, era conocimiento. Sabía cosas que nunca había aprendido, entendía secretos que la humanidad nunca había tocado. Pero a medida que el poder crecía en su interior, también lo hacía la conciencia de la responsabilidad que conllevaba. Nada en este mundo venía sin un precio, y ella había pagado el precio más alto. En ese momento, la niebla del amanecer comenzó a disiparse, revelando el horizonte. El sol se alzaba lentamente, pintando el cielo con tonos dorados y rojizos. Lucía miró al frente, como si el amanecer fuera la señal de que, finalmente, todo había terminado.
Las sombras que habían gobernado su vida, la oscuridad que había perseguido a su gente, se estaban desvaneciendo. Pero en su corazón, la incertidumbre aún latía. Sabía que el sacrificio no era solo para restaurar el equilibrio, sino también para mantenerlo. El poder que ahora poseía no era solo para ella, sino para el mundo entero. Y con ese poder, la capacidad de cambiar todo lo que había sido, de remodelar el destino de su pueblo, de todo lo que amaba y odiaba. En la distancia, vio algo que la hizo estremecerse. Una figura se acercaba, una sombra que parecía moverse con el viento. Lucía no sabía si era un espectro, un eco del pasado o algo más. Su corazón se aceleró, pero no retrocedió. Sabía que no había marcha atrás. Todo lo que había hecho, todo lo que había sacrificado, ahora era parte de ella. La figura avanzaba lentamente, tomando forma a medida que se acercaba. Finalmente, la sombra se materializó frente a Lucía, revelando una silueta familiar, pero al mismo tiempo irreconocible. Era su madre, o al menos eso le parecía. La mujer que había perdido años atrás, la que le había enseñado sobre la vida y el sacrificio, ahora estaba ante ella. Pero algo en su mirada le decía que no era solo ella. No podía ser. Lucía, la figura habló, su voz suave y cálida, pero teñida de una tristeza infinita. Has hecho lo que debías hacer. Has restaurado el equilibrio, pero no sin coste. Lucía no pudo evitar que las lágrimas llenaran sus ojos. Madre, susurró, su voz quebrada. ¿Es esto lo que querías para mí? La figura de su madre la miró con una mezcla de amor y desesperación. No, hija. Lo que querías era salvar a los demás, salvarte a ti misma. Pero el sacrificio no solo se trata de lo que se pierde, sino de lo que se gana. El poder que ahora llevas dentro es el mismo que puede destruirlo todo si no sabes controlarlo. Lucía sintió un nudo en la garganta. Sabía que las palabras de su madre eran ciertas. Había adquirido algo más que poder. Había adquirido la responsabilidad de todo lo que sucediera a partir de ahora. Y, aunque la oscuridad había desaparecido, aún quedaba el desafío de mantener el equilibrio. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó, su voz llena de incertidumbre. Debes usar tu poder con sabiduría, Lucía. El mundo no puede ser gobernado por la oscuridad ni por la luz. Ambos son necesarios. Solo tú puedes encontrar el equilibrio entre ambos y evitar que uno se sobreponga al otro. Las palabras de su madre resonaron en su mente mientras la figura comenzaba a desvanecerse lentamente, como una ilusión. No olvides lo que eres, Lucía. No olvides lo que has sacrificado para llegar hasta aquí. Lucía permaneció allí, en la misma oscuridad que había enfrentado antes, ahora con un propósito renovado. Sabía que el sacrificio no había terminado, apenas comenzaba. Las sombras siempre estarían allí, acechando, esperando su oportunidad para regresar. Pero también había algo más, la luz del amanecer, la esperanza de un nuevo comienzo. El poder que había adquirido no era solo una carga, sino una oportunidad. Ahora podía guiar a su pueblo, a su mundo, hacia un futuro donde la oscuridad y la luz coexistieran en equilibrio. No sería fácil, y tendría que enfrentarse a desafíos que nunca había imaginado. Pero Lucía estaba lista. Había pagado el precio, y ahora estaba preparada para cumplir su destino. Con una última mirada al horizonte, donde el sol comenzaba a brillar con fuerza, Lucía dio un paso hacia el futuro. Sabía que, aunque el sacrificio había sido grande, el amanecer era suyo para tomarlo. El ciclo estaba completo, pero la verdadera historia apenas comenzaba. Así concluye Las sombras de Elara. Gracias por acompañarme en este viaje.